Muchísimas gracias por la entrevista y ¿por qué no? Bueno, para hacer un contexto breve de lo que eres, ¿me puedes contar un poco brevemente sobre tu carrera como cineasta? Bueno, yo comencé a trabajar en el mundo del cine desde muy joven porque mi padre es cámara, mi hermano tiene una productora y siempre he estado involucrado en lo que sería la producción cinematográfica. Comencé a hacer mis primeros proyectos allá por el 2002, con el cual conseguí muchos premios internacionales y siempre alternando la ficción con el documental. El documental es uno de mis géneros favoritos, por no decir el más favorito, y en el que he desarrollado siempre unos proyectos enfocados hacia el tema de derechos humanos, ya sea la inmigración, ya sea los derechos de la infancia, o en este caso, como la Primavera Rosa, los derechos de la comunidad LGBTI en todo el mundo. Es un momento crítico para hablar de la comunidad LGBTI. Yo creo que obviamente no imaginabas que toda esta situación de Orlando iba a venir. ¿Cuál es tu sentir al respecto y cómo crees que cambió el contexto, si es que cambió, de la Primavera Rosa? La Primavera Rosa nace en el año 2013 a consecuencia de lo que sucedió en los países del mundo árabe por la Primavera Árabe, de ahí toma el nombre, haciendo un guiño. Si ahí se veía cómo había una cierta violación de los derechos humanos en un sector geográfico, sociogeográfico muy concreto, fuimos viendo, constatando cómo los problemas de la comunidad LGBTI en todo el mundo eran mucho más graves, incluso que en estos países del área árabe. El hecho de que viajáramos a Rusia para hacer la segunda pieza del documental, del proyecto documental, o hubiéramos llegado aquí a México a rodar la tercera, bueno, viene a demostrar todos los problemas que están sufriendo, no solamente violación de derechos humanos, sino lo más grave, la violencia que se ejerce contra esta comunidad, contra nuestra comunidad. El caso reciente de los asesinatos de Orlando viene a demostrar cómo este tipo de proyectos no son solo convenientes, sino muy necesarios para revelar todo lo que está sucediendo en la sociedad de diferentes partes del mundo. Es un problema global, es una consideración, un menosprecio hacia la comunidad global, y todo lo que se haga para denunciar lo que está sucediendo pues será bienvenido, porque algo se cambiará, se conseguirá cambiar algo aunque sea pequeño. Es un momento de crisis también para los derechos humanos, como tú bien lo mencionas, en toda la parte de migración, en la parte también de la comunidad LGBTI. En la parte de migración, ¿cómo lo están viviendo ustedes en Europa? Y sobre todo tal vez ante un contexto que podría venir después del Brexit, que bueno, es en 2 días, pero ¿cómo crees que esto podría cambiar también la situación? En Europa se está viviendo ahora lo que es el tema, o sea, el asunto de la inmigración, de todo, sobre todo de las personas exiliadas de los países, de los países que están siendo atacados por el Daesh. Y realmente la violación de los derechos humanos es continua. El acuerdo reciente que ha firmado Turquía con el gobierno de la Unión Europea viene a confirmar que no hay una voluntad de defender a estas personas de forma férrea, sino que se priorizan otro tipo de intereses. La situación pues realmente no se avecina muy favorable para toda esta población inmigrante, porque si bien se están produciendo una cierta se están utilizando ciertos permisos para que puedan instalarse en diferentes países de la Unión Europea. En cambio, hay una gran parte de esa población que está siendo directamente expulsada sin ninguna garantía a sus propios derechos, ¿no? Esto llevado al terreno de la comunidad LGBT, pues bueno, hay casos de personas de parejas sirias, de homosexuales, que han salido a los medios de comunicación, los cuales se han visto incluso más discriminados en los campos de refugiados que en sus propios países, por el hecho de que no se le está garantizando un respeto a su propia identidad, orientación sexual, algo que realmente contraviene lo que se debería presuponer en este tipo de fenómenos migratorios, ¿no? En el cual Europa debería acoger, ser receptor y asimilar dentro de sus diferentes países que lo integran, pues toda esta población tan necesitada. Claro. Es ya más bien una cuestión humanitaria, ¿no? Es esa sensibilidad de poder ver por el otro
ya está demasiado también diluida, ¿no? Sí, una cuestión de violación de derechos básicos de estos inmigrantes y realmente una poca consideración hacia lo humanitario de este gesto, ¿no? Todo lo que tiene de humanitario, como bien comenta, porque el tema de la crisis está utilizando la crisis económica tan larga que estamos sufriendo como excusa para que estas personas no sean aceptadas de una forma plena o al menos haya una menor receptividad hacia este tipo de población migrante. Y bueno, realmente es algo muy triste y muy lamentable que se esté empleando factores económicos a la hora de discriminar a este sector poblacional tan importante. Acabas de mencionar algo muy interesante. ¿Tú crees que la parte económica interviene en la parte, en el respeto de los derechos humanos? Es decir, entre más difícil sea la situación económica del país, menos se van a respetar sus derechos. En principio el respeto a los derechos humanos viene muy en consonancia con la propia identidad cultural de cada uno de los países, de cada país, ¿no? Hay países que tienen una tradición cultural que se acerca más hacia el respeto de los derechos humanos y otros pues que sistemáticamente tienen incorporado dentro de su propia idiosincrasia lo que sería esa violación de derechos de una forma absolutamente, como he dicho, sistemática, ¿no? ¿Lo económico interfiere? Pues evidentemente sí. Ahí está el caso de Turquía, que ha firmado un acuerdo económico para convertirse en una policía antimigratoria, o sea, convertirse en una barrera para impedir que toda esa población tan necesitada, que viene huyendo de un conflicto bélico tan lamentable, tan horrible, pues puedan acceder a lo que sería el espacio de la Unión Europea. Evidentemente lo económico tiene una importancia capital, en el hecho de que también es básico que tengan hay que proporcionar unos recursos a toda esta población y países se niegan porque dicen que sus propios problemas internos pues no posibilitan el hecho de que esa población sea asumida, integrada de una forma absolutamente plena. Dios, qué complicado. Sí. Pero también, sobre todo como creador y eh, como cineasta, digamos, tú pones este mensaje o esta perspectiva simplemente a la disposición del público, de un público que también, visto desde la perspectiva económica, está cansado y busca en el entretenimiento una válvula de escape que no tiene en otros lugares. Entonces, no sé cuál sea tu perspectiva con respecto a que al momento de hacer un documental, tú lo expones para que la gente en su tiempo libre, por así decirlo, lo vea, pero también compites con la gran oferta de cine comercial y la gente en realidad lo que quiere es, no quiere ver lo que pasa en las noticias, quiere realmente entretenerse con algo bobo. ¿Cómo puedes competir o cómo alguien puede realmente lanzar un mensaje dentro de este contexto del espectáculo, por así decirlo? Hay una dramaturga española que se llama Angélica Lidl, que en una de sus obras, Perro muerto en tintorería, lo dice muy claro, ¿no? Una de las mayores lacras de la sociedad es confundir la ética y la estética con el entretenimiento. Y eso es algo que creo que el mundo del arte, el mundo de diferentes artes, tiene que ser muy consciente y vigilar todo lo que se está produciendo a su alrededor para que esto no se produzca, mezclar el entretenimiento con la ética y la estética, ¿no? En el proyecto La Primavera Rosa lo que intentamos es que las personas reflexionen a través de unos documentales que son, digamos, fácil de ver, o sea, no son especialmente duros, mantienen, creemos, el equilibrio justo entre lo que sería ese ofrecimiento de información sobre la situación concreta de cada uno de estos países que tratamos en el proyecto y al mismo tiempo pretendemos que sea como un golpe en el estómago del espectador, pero que sea lo suficientemente fuerte, pero no exceda los límites de ese espectador para que luego después en su casa pueda reflexionar. ¿Cómo intentamos combatir contra esta nueva sociedad que únicamente está basada en el consumo rápido de información, en el entretenimiento y sin mucha voluntad de consumir material pues que sea con una reivindicación más política de los derechos humanos y demás? Pues bueno, pues por una parte realizamos documentales de corta duración, son únicamente de 20 minutos para que ese espectador que se está acostumbrando, sobre todo las generaciones más jóvenes, a consumir pues diferentes productos culturales
que son de forma muy rápida, los vídeos de YouTube, el microblogging con Twitter o bien Instagram con sus cuentas con fotografía, pues bueno, pues puedan aguantar 20 minutos de visionado sin que se canse, sin que decidan cambiar a otro tipo de producto cultural, ¿no? Y por otra parte, hacemos una pieza que se llama Documentary Book, esta que es una versión bueno, la primera que se realiza en el ámbito hispánico, este tipo de proyectos. Es una especie de ebook, pero si en el ebook el formato base es el textual, en el documentary book el formato, la base de ese formato es el documental, y a partir de ahí pues se extienden otro tipo de recursos. Se convierte en una pieza interactiva que permite que ese espectador digital actual pues pueda acceder a diferentes recursos, diferentes informaciones de una forma más dinámica y que, bueno, más en consonancia con con las nuevas características de la sociedad digital. Muy bien, eso está bastante... Y pensado más bien como para las generaciones jóvenes. Sí, sí, sobre todo las generaciones jóvenes que no están acostumbradas a involucrarse en temas políticos, están más preocupados por la evasión, por el consumo rápido, por una especie de fast information, o sea, como un fast food informativo, y que no le interesa realmente profundizar en las noticias que está recibiendo. Creo que estamos en muchos sectores de la población avanzando hacia una juventud acrítica, que luego después en el futuro serán los que dominen el mundo, serán los que manejen los hilos de la sociedad mundial. Si ahora mismo no tienen capacidad crítica para analizar una noticia, pues bueno, se nos avecina un futuro bastante oscuro. Con este tipo de herramientas pretendemos que ellos profundicen, que investiguen y fomentar la curiosidad, esa curiosidad que al fin y al cabo lo que va a hacer es desmontar todas las falacias que los medios de comunicación a veces construyen de una forma totalmente premeditada. Es muy interesante que toques a las nuevas generaciones, sobre todo también de la comunidad LGBT, ¿no? ¿Cómo es ese nuevo acercamiento? Porque me parece que desde afuera el ser gay para las nuevas generaciones es un producto, es una cuestión como de un cliché, por así decirlo, en el que te pones la etiqueta, tal vez ya ni siquiera tienes como un conflicto moral para salir, digamos, del closet, pero te integras a un sistema económico de comercio en el que más bien eres un target en vez de ser una persona que defienda algo, ¿no? Las nuevas generaciones LGBTI, pues lo que han perdido un poco es la perspectiva de lo que sería la conquista de los derechos humanos. Piensan que, o bueno, no conocen la realidad, que ese tipo de derechos que ahora tienen, esa apertura que se ha producido en la sociedad, es consecuencia de una lucha de muchísimas personas que a partir, sobre todo de los años 70, han estado batallando para que su propia orientación o identidad sexual no sea un término que le excluyera, que le convirtieran en seres marginados del mundo, ¿no? Es algo muy importante que esa generación sea consciente de que esa conquista producto, como he dicho, de ese trabajo sobre todo de activistas que han estado ahí batallando en diferentes sectores de la sociedad, no solamente políticos, sino también a otros niveles, y que realmente no está todo conseguido, sino que se puede revertir toda esa consecución de derechos humanos. Es lo que sucede en Rusia. En Rusia había una cierta libertad, o al menos había un respeto a lo que es la manifestación de la orientación e identidad sexual, y con el último gobierno de Putin se ha producido un retroceso absoluto en todos sus derechos, y las nuevas generaciones están ahora batallando para que el hecho de decir soy gay en la calle no suponga un delito, algo que actualmente, y es aberrante, está sucediendo en un país como Rusia. Oye, ahora me gustaría mucho conocer tu perspectiva sobre las luchas entre la misma comunidad, es decir, he leído algunos textos que dicen que, por ejemplo, entre transgénero, travesti, tal, o sea, existe una cierta discriminación. ¿Eso de alguna manera lo tomas también en tu documental o de manera personal? No, bueno, realmente los conflictos internos de la comunidad LGBTI pues no son tratados, porque son muchísimo más graves los que acontecen entre esa comunidad y el resto de la sociedad. Realmente lo que se producen son, pues bueno, fricciones entre los diferentes sectores de la comunidad LGBTI, pero también es normal. O sea, los intereses a lo mejor de las mujeres lesbianas
no son los mismos que los de los hombres gays. O sea, las mujeres lesbianas, por ejemplo, tienen que combatir con muchísimas más lacras en casi todas las sociedades del mundo. Por desgracia, a su condición de homosexual se le suma su condición de mujer, algo que va sumando una serie de categorizaciones que van degradando el trato que reciben en muchas partes del mundo. Entonces, es normal que haya a veces pues fricciones entre un grupo y otro, pero lo que está claro es que al fin y al cabo todos se unen, todos trabajan, todos llevan, el interés final es el mismo. Luchan por el objetivo de conseguir una sociedad más integradora, una sociedad más plena, en el cual su propia condición o orientación sexual, como he dicho, no sea un elemento que les pueda excluir. Estamos teniendo en México un frente, se está creando por primera vez un movimiento, digamos, entre católicos, evangélicos y en general todas las religiones para permitir el matrimonio igualitario y sobre todo la capacidad de adoptar. Incluso hay un video de un chico francés que creo que él fue adoptado por una pareja homoparental y decía que el deseo de todos los niños huérfanos es tener un papá y una mamá, que ellos no eran una solución a la infertilidad o no eran un premio. ¿Cómo se puede contextualizar el concepto de familia como se tenía antes y salir, digamos, de la concepción que se tenía de la homosexualidad en los años 80 a la que se tiene ahora? El concepto de familia es un concepto, evidentemente, tiene una base biológica, pero sobre todo es una construcción cultural. O sea, el concepto de familia en el mundo anglosajón no tiene nada que ver con el ámbito latino, ¿no? Por solamente oponer dos ámbitos culturales muy diferentes. ¿Qué es lo que está pasando con los años? Pues evidentemente ese concepto familiar está evolucionando. Una familia homoparental o monoparental pues puede asumir perfectamente la educación de un niño. Lo importante para ser padre, más que la capacidad reproductora, o sea, un buen padre, más que la capacidad reproductora, de la cual todos al nacer tenemos esa capacidad, es la voluntad y el cariño hacia ese niño, o sea, la voluntad de crear un mundo lo más agradable posible, un mundo en el cual esos niños se puedan desarrollar de forma absolutamente plena, respetando sus derechos y respetando pues lo que sería su deseo de desarrollarse como persona. Y en eso realmente la diferencia entre una pareja heterosexual, una pareja homosexual, en esa educación, esa formación de ese niño, pues las diferencias son escasas. ¿Dónde radica el problema? El problema radica cuando esa familia homoparental pues de repente se enfrenta a la sociedad, una sociedad que les discrimina, que les insulta, que incluso ejerce violencia contra ella. ¿Qué es lo que sucede? Que ese niño o esa niña se convierte en víctima de toda la sociedad. El problema no es la familia homoparental, el problema es una sociedad que está ejerciendo una opresión sobre ese tipo de sexualidad concreta, y ese niño se convierte en una nueva víctima de toda esa LGTB-fobia que se está produciendo en diferentes partes del mundo. ¿Qué día se va a transmitir aquí el documental? Pues, y tus páginas, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, el proyecto La Primavera Rosa se puede seguir entre www.laprimaverarosa.com y va a tener por fin su estreno aquí en México de la tercera parte del proyecto, La Primavera Rosa en México, el próximo jueves 23 de junio a las 19 horas y a las 20:30 horas en el espacio Estela de Luz de la Ciudad de México. Es una suerte, casi un año después de haber rodado el documental y de su estreno en Madrid, donde consiguió premios como la mejor producción en el Festival de Madrid, pues de repente pueda ver la luz y estar rodeado de todos los compañeros que nos han ayudado durante este trayecto, ¿no? O sea, compañeros como Gerardo Estrada, los fotógrafos Gerardo Estrada y Gabriel Pineda, licenciado Adolfo Borduin, bueno, innumerables personas que se me olvidan y que estarán acompañándonos en este día tan importante. Perfecto, pues muchísimas gracias.